Para contarte mejor y terminar de redondear la idea del Cid, hoy te vamos a contar algo acerca de los nombres. ¿Qué pasaba y qué es esto de Cid? ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué campeador? ¿Y de dónde viene el nombre y el apellido de él? Hoy vamos a tratar de contarte un poco mejor para redondear ya el tema de los cantares de gesta, en este caso del poema del Mío Cid. ¿Qué es esto de Mío Cid? La palabra Cid, como nosotros la conocemos, que es con C y D, y suena Cid, en realidad es una palabra de origen árabe, y esa palabra sonaba algo así como Zidi, como si fuera una S y una D, Zidi, y en árabe Zidi quiere decir señor. Esto demuestra, por otra parte, que hasta los mismos invasores, en este caso, los que estaban invadiendo la península, le tenían un respeto y le tenían un reconocimiento muy grande a Rodrigo Díaz. No solamente Zidi, sino también algo así como doctorado en campos de batalla. Por eso es campeador. Zidi campi doctoris, es decir, Cid campeador. De ahí viene el título que se le pone. No solamente esto, a Rodrigo Díaz de Vivar, como muchos otros héroes, como pasa ahora también con algunas personas, cuando nosotros actualmente decimos, por ejemplo, el Zorzal Gardel, el Zorzal criollo, o Libertad Lamarque, la novia de América, o fulano tal cosa, o el príncipe del rock, o el rey del rock. Es decir, suele agregarse alguna frase que ensalza las virtudes que tiene la persona a la cual nos estamos refiriendo. Eso se llama epíteto. Es una palabra, no hace falta que la sepan, pero es una manera de apostrofar, aumentar, dar reconocimiento y valor a la persona de la cual estamos hablando o a la cual nos referimos. En este caso, a lo largo de todo el poema, el primero y el segundo, es decir, los juglares a los cuales se les atribuye la composición del poema, utilizan varios epítetos. El que buena hora ciñó la espada, ciñó, ajustó, tuvo la espada. Es decir, utilizan varios epítetos para referirse a él. En realidad, ahora vamos a ir al nombre real. Era Rodrigo Díaz. ¿Por qué era Rodrigo Díaz? Verán ustedes. Vamos a empezar la explicación de la siguiente manera. Rodrigo Díaz de Vivar tuvo un hijo varón que murió a los 11 años y luego las dos hijas mujeres, doña Elvira y doña Sol, que son las que sobrevivieron. ¿Saben ustedes que ese hijo y las dos hijas, cuál era el apellido que llevaban? Rodríguez. Rodríguez, con esa terminación en EZ, quiere decir hijo de Rodrigo. Por ejemplo, si una persona se llamaba Sancho, su hijo se llamaba Sánchez. Si un señor se llamaba Fernando, sus hijos se llamaban Fernández. ¿Se entiende? Es una manera en que se conformaban los apellidos en la Edad Media. No la única, pero era una manera. Porque había otra manera de nombrar a las personas, y era cuando se dice, por ejemplo, ¿se acuerdan lo del zorro Diego de la Vega? De la Vega, en este caso, es un topónimo, que es un nombre geográfico. Una vega es un accidente geográfico, que sería como una serranía, una cosa así. Entonces, había varias formas. ¿Por qué era esto de Rodrigo
Díaz, porque su padre era Diego. De Diego Laínez se llamaba el padre, Diego. Sale Diegues o un diminutivo que es Díaz. Díaz y Diegues vienen de Diego. Ese era el nombre completo. Entonces era Rodrigo, el hijo de Diego. Diego Laínez, que había sido ya también un gran amigo del padre de Sancho, de Alfonso, de Urraca, que son los tres hermanos que después intervienen en toda la historia del Mío Cid. Ese es el origen de los nombres. Nosotros sabemos, por los estudios que realizó un estudioso, a cuyas manos llegó, mejor dicho, llegó a la mano de sus abuelos, de los abuelos pasó a los padres en el siglo XIX y luego pasó a él, una de las personas que estudió con mayor profundidad el tema del poema del Cid y al mismo tiempo de los otros cantares de gesta, fue un señor que se llamó Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal, quien inclusive logró recomponer algunas de las partes que faltaban, porque faltan una hoja al principio y alguna hoja por el medio. Entonces, basándose en documentación y todas estas y distintas investigaciones, llega a completar esto. Pensemos que siempre estamos hablando en principio de algo que comienza a componerse prácticamente sobre la muerte del Cid. El Cid muere en el año 1099, estamos hablando siglo XI. Entonces, en el 1100 aproximadamente, ya empieza a circular esta historia por las tierras de Castilla, esta especie de biopic. ¿Quiénes la llevaban? Pues los juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Los juglares eran ni más ni menos que entretenedores públicos. La gente en toda época necesitó un entretenimiento y generalmente era un entretenimiento que no era individual, sino era este entretenimiento de carácter grupal o de carácter colectivo, como cuando nosotros vamos a ver un partido de fútbol, o cuando un grupo de personas van a ver una película o van a ver una obra de teatro, o se juntan y participan de un evento. Las personas no iban a ver a un juglar, sino que el juglar iba a ver a las personas. ¿Cuándo? Los domingos, los fines de semana, los días que había feria. ¿Cuándo era eso? Y bueno, generalmente los días libres, donde la gente acudía a los castillos, que tenían un espacio público generalmente delante de la iglesia, y allí se realizaban las ferias en las cuales la gente compraba, vendía, intercambiaba cosas y demás, con sus hijos, con sus animales y demás. Allí aparecían entonces los juglares, desempeñando un oficio. Fíjense ustedes, nosotros hoy tenemos una palabra que es interesante, que es la palabra ministerio. Vaya palabra, ¿no? Oficio de Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, quien debe ocuparse de. Entonces, cuando estamos hablando de los trabajos y de las personas que se ocupaban de entretener al público, estamos hablando del mester de juglaría. ¿Cómo los entretenía? Pues de varias maneras, haciendo acrobacias, llamando su atención, subiéndose a un lugar para que lo vieran de mayor altura. A veces utilizaban las mismas fuentes que había en el pueblo, o saltaban encima de un banquito o de un cajón o de lo que fuere, y solían tocar algún instrumento sencillo o una caja, y en ese momento, cuando se agrupaba la gente, comenzaban a recitar y a contar historias. Esto evidentemente no pasó solamente en España. Esto ocurrió en gran parte de Europa.
Después, nosotros estamos comenzando por la literatura española, la estamos conectando con la literatura europea y después vamos a ver también en su momento qué es lo que sucedía en América, que también había personas que se dedicaban a esto, pero esto era de otra manera lo que sucedía. Esto que les cuento de las historias que se contaban, historias de los héroes, es algo que ocurrió en Francia, es algo que ocurrió en Italia, es algo que ocurrió en Alemania, y de ahí vienen otros cantares de gesta. Esos otros cantares de gesta que se recuerdan y se han recopilado y se conservan y de los cuales se sabe de su existencia, tienen una diferencia bastante notoria con el poema del Mío Cid. La diferencia es esta. El poema del Mío Cid es el que se conserva tal vez más completo y es el más realista de todos. Los demás, por ejemplo, la chanson de Roland o el cantar de Rolando, que se refiere a un episodio con un sobrino de Carlomagno ocurrido en Roncesvalles, que es un lugar entre lo que hoy es la frontera entre Francia y España, que son los Pirineos, en un ataque, bueno, no nos vamos, si no nos vamos a tener que ahondar en ese cantar de gesta, pero ocurre un episodio en el cual muere el personaje y se llama la chanson o la canción de Rolando, o la chanson de Roland, que tiene muchos episodios que aparecen elementos mágicos, ni que decirles en Alemania. En Alemania existe el cantar de los Nibelungos, que eran unos enanos que vivían en el fondo del río Rin, que bueno, guardaban un tesoro, etcétera, donde aparece Sigfrido, etcétera, que luego han dado argumento para óperas, inclusive, el cantar de los Nibelungos y cosas por el estilo. En Italia también existieron cantares de gesta, pero con una diferencia. En Italia, desde tempranas épocas, se utilizaba un recurso, utilizaban los juglares un recurso que hasta aún hoy día tiene unos museos maravillosos dedicados a ellos. ¿Y qué pasaba? Estas narraciones, estos cuentos, estas historias, las contaban utilizando títeres, pero unos títeres muy especiales a los cuales ellos llamaban pupi. Acá hay un pupi. Este pupi, si ustedes se fijan bien, es una mujer. Fíjense las pestañas, tiene pestañas postizas, como hoy utilizan muchas mujeres. ¿Ven? Porque cuenta un episodio, y si se fijan, aquí tiene el pelo rubio, porque es la historia de la Jerusalén liberata, la Jerusalén libertada, que es una mujer que parte en búsqueda de su amado, que ha ido a una cruzada, y evidentemente una mujer, para poder hacer tal tarea, tamaña tarea, puede hacerlo solamente vestida de hombre, de soldado. Por eso es la historia de la Jerusalén liberata. Entonces estas historias las contaban con pupi. Hay muchos lugares en Italia que tienen museos de pupi. Por supuesto, esto es simplemente un recuerdo, una cosa pequeña. Existen pupis de gran tamaño y existen museos completos y existen personas que se dedican hoy día a ese arte. Pero bueno, volvamos a nuestro origen, que tiene que ver con España y qué es lo que sucedió. ¿Existieron otros cantares de gesta? Sí existieron otros cantares de gesta. Vuelvo a repetir, dentro de la misma España, ¿por qué se nombra siempre al poema del Cid? Porque es el más completo. Entonces, este es el que persistió a lo largo del tiempo. Los juglares fueron repitiendo esta historia. Yo les había comentado en el encuentro pasado, hasta cuando estábamos tratando de contarte mejor la parte del poema, de estas partes del poema del Cid, que existieron dos juglares, uno de San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli.
El primero, el de San Esteban de Gormaz, que Ramón Menéndez Pidal llega a esa conclusión a partir del tipo de vocabulario. Esto es un trabajo que se hace con gramática histórica, ¿no? Del tipo de lenguaje, de palabras que utiliza, cómo describe ese lugar. Escribió el Cantar primero. El otro juglar, que es el de Medinaceli, es el que retoma la primera parte, le pone algunos cambios y le agrega los dos cantares siguientes. Inclusive hay solamente un elemento real, idealista, podríamos decir mágico, o si queremos que no es realista, que aparece. Y es un momento, pero se explicita claramente que es un sueño, donde se le aparece el ángel Gabriel y le dice que avance en su lucha. Y antes de dejar al Cid ya definitivamente para avanzar sobre el Mester de Juglaría y sobre el Mester de Clerecía, que será el tema de hoy, vamos a participar juntos de un episodio muy interesante, que me parece además muy tierno, porque muestra al personaje no solamente con su valentía, con sus dotes de guerrero, sino también con la ternura que tiene. Cuando la obra comienza, no solamente que el Cid es desterrado, sino que el rey le pide, envía cartas y pregones a todos los pueblos de Castilla que no le den alimentos, que no le den posada, que no le abran sus puertas. Entonces él, que era responsable de una gran cantidad de soldados que lo siguieron de motu propio porque quisieron, porque el Cid les dice: yo me voy, ustedes hagan lo que quieran, y ellos lo siguen. El Cid llega a una posada para ver si le dan alimento y sale a recibirlos una niña de 9 años. Él golpea varias veces. En realidad golpea no. Lo que hace él es sacar el pie del estribo y pegar con la bota en la puerta, porque él ve que la puerta está cerrada. El episodio dice así: una niña de 9 años a ojos se paraba. Ya, campeador, en buena hora ciñixtes espada. El rey lo ha vedado, anoche de él entró su carta, con gran recaudo e fuertemente sellada. Non vos osaremos abrir ni coger por nada, si no perderemos los haberes e las casas, y aún demás los ojos de la cara. Fíjense ustedes que parece italiano esto, parece italiano por la proximidad con el latín, y evidentemente la línea latín-italiano van pegadas, pero creo que se entiende claramente el sentido. Por eso se dice que aquí está comenzando el castellano. Cid, en nuestro mal vos non ganades nada, mas el Criador os valga con todas sus virtudes santas. Esto la niña dixo e tornós para su casa. Ya lo vede el Cid, que del rey non había gracia. Partiós de la puerta y por Burgos aguijaba, es decir, le pega con la espuela al caballo para que el caballo comience a galopar. Llegó a Santa María y luego descabalga. Cuando llega a la iglesia de Santa María, porque allí se va a encontrar, va a dejar, mejor dicho, a su esposa y a sus 2 hijas. Con esto despedimos al Cid y vamos a ver qué pasa con el tema de estos señores llamados clérigos. Ustedes recordarán probablemente por la lectura o quizás por la película, porque fue la película muy famosa. ¿Se acuerdan de la película El nombre de la rosa? Allí en la película El nombre de la rosa hay un personaje que es el muchacho joven que se llama Azzo. Si ustedes recuerdan, ese muchacho que tiene un flequillo y tiene todo su pelo joven como corresponde, no como tenemos los viejos, ni como tenían justamente los monjes más ancianos, que tenían llamamos la pelada, el círculo pelado aquí en la cabeza. El muchacho tiene pelada la parte de acá, pero no porque sea viejo, sino porque, como estaba al servicio, al cuidado y bajo las alas de protección de un sacerdote, de un clérigo, debía vestirse como los clérigos y utilizar el pelo como los clérigos y hacer la vida que hacían los clérigos.
aprender a rezar, aprender a escribir, aprender a leer. Es decir, el aprendizaje se hacía de esta manera. La familia, no existía una escuela pública, las familias buscaban algún sacerdote y al cual le entregaban este muchacho para que él lo adiestrara. Cumplido el aprendizaje, un tiempo, esa persona, generalmente el trabajo que encontraba, ¿cuál era? Y hacer los votos que correspondían, pobreza, castidad y obediencia, pongámosle, terminaba siendo sacerdote, como lo es Atso, porque el que cuenta la historia es Atso. ¿Se acuerdan al final de la película? Cuando él deja a la chica que la encuentra y dice, nunca supe su nombre, por eso se llama, le dice, solo sé que fue como una rosa, ¿no? El nombre de la rosa. Había algunas personas que luego de tener esta aproximación a la vida monacal y haber aprendido lo que tenían que aprender, salían de los monasterios, pero con un bagaje cultural que les permitía leer y escribir, cosa que el resto de la gente no hacía, no lo sabía. Lo cierto es esto, a esas personas se las llamaba clérigos. Para nosotros hoy, todo lo que tenga que ver con el clérigo o lo clerical tiene que ver con la iglesia. Evidentemente ellos tenían que ver con la iglesia también, porque lo que aprendieron lo habían aprendido en la iglesia, pero no todos llegaron a ser sacerdotes. Los clérigos eran personas entonces que sabían leer y escribir. ¿Cómo se conecta este tema de los clérigos con el tema de los juglares? Pues se conecta de la siguiente manera. Los juglares cantaban sus poemas, tenían su reconocimiento, la gente les pagaba generalmente en especias, ellos solían cantar una parte y al fin de semana siguiente cantar en la segunda parte y después otra parte más, así se garantizaban un público que siguiera escuchando la historia. Cuando los clérigos empiezan a ver esto, empiezan a tratar de utilizar ese recurso para difundir episodios de la Biblia, episodios de la vida sagrada, de la vida sacramental, para que la religión, cosa que era muy importante, ustedes saben que se llama, la Edad Media tiene esta mentalidad, digamos, donde Dios era teocéntrica, ¿no? Donde la vida tenía su centro en la religión, y en nombre de la religión se llegaron a cometer atrocidades tales como la quema de personas, de brujas, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, no ese es el tema de nuestro encuentro, sino que estas personas, los clérigos, que eran las personas que sabían leer y escribir, comienzan a contar episodios, vidas de Santa María Egipcíaca, de Santa Oria, de San Lorenzo, de distintos santos, en la misma forma en que lo hacían los juglares, con la diferencia que ponían un poco más de cuidado en el lenguaje. Y además solían firmar sus obras. Uno de ellos fue Gonzalo de Berceo, que dice: quiero fer una prosa en román paladino, en la cual suele el pueblo fablar con su vecino. Fíjense ustedes la evolución que hay ya, además de los 200 años de diferencia, con respecto al poema de Cid. Aparece ya un castellano más evolucionado, más cercano a lo que es, quiero hacer una prosa, quiero hacer una prosa en román, lengua romance, en un román paladino quiere decir pueblerino, no de palacio, en la cual suele el pueblo fablar con su vecino. Se entiende perfectamente bien. Existieron varios juglares. Un juglar, y acá viene la conexión, 200 años después de que el poema del Cid anduviera de boca en boca, de boca en boca, de pueblo en pueblo, de boca en boca, pero generalmente circulando sobre todo en las tierras de lo que sería Castilla, le pide a un juglar que le recite mientras él lo escribe. Este clérigo firma la obra,
Y durante muchos años se creyó que esa obra que estaba escrita había sido compuesta por el abad. ¿Qué es un abad? Quien estaba en una abadía. Ustedes saben que dentro de la religión católica, bueno, existen las catedrales, las parroquias, los templos, las abadías. Un abad era Pedro el abad de Pedro, per, que es una abreviatura de Pedro, per abad, el abad de Pedro. Entonces, durante muchos años se creyó que este abad de Pedro era quien había escrito, en realidad, sobre el año 1300, ya entrando casi en el siglo XIV, el poema del Cid, hasta que se descubrió que él había sido solamente quien lo escribió. Es decir, porque escribir era esto, transcribir. Y entonces ya quedó escrito, solamente faltaba un pequeño detalle que faltaron 150 años más para que alcanzara difusión. Ese pequeño detalle, ¿cuál era? La imprenta, para que esto se pudiera llegar a imprimir. Porque si bien él lo escribió, era una copia escrita, un manuscrito. ¿Qué tenía que pasar? Ese manuscrito en esa misma abadía o en un monasterio tenía que ser copiado por otros copistas, cosa que también se ve en Nombre de la Rosa, como están los copistas escribiendo. E inclusive, como esto se dictaba, había uno que lo dictaba y 10 que escribían, por lo tanto salían 10 copias. Si uno consulta las 10, no están todas escritas en forma igual. ¿Por qué? Porque todavía no existía una gramática castellana, ni existía un diccionario. Entonces uno escribía con B larga, otro escribía con B corta, uno con G, otro con J, uno con C, otro con S, etc. Hay diferencias, porque todavía no había una estructura, digamos, ni que hablar de la Real Academia Española, que aparece recién en el siglo XVIII. Pero todavía no existía ni siquiera un diccionario. Entonces ya cuando aparece la imprenta, que eso es alrededor de 1550, recién ahí se puede llegar a imprimir el poema del Cid y entonces circula hasta el día de hoy, hasta que llega el original a manos de un abuelo de Ramón Menéndez Pidal. Esto queda en la familia hasta que finalmente lo entregan a la Biblioteca Nacional de España. La obra está conservada, por supuesto, en forma muy delicada, porque en total son unos 3.700 versos aproximadamente. Están escritos en hojas de pergamino. Luego esas hojas de pergamino no se usaba el anillado, pero era una forma de anillado que está cosido con cuero y con una tapa de madera debajo, y arriba tenía un lomo y la otra tapa de madera, que era la que permitía flexibilizar y dar vuelta abrir la tapa. Claro, ese cuero se reseca y se rompe, por eso es que falta la primera hoja. ¿Cómo fue esta cuestión de los juglares? Bueno, pues los juglares inclusive trataron de diferenciarse, los clérigos trataron de diferenciarse de los juglares. Y hay una pequeña estrofa que lo cuenta muy bien y dice, acuérdense que mester es oficio, mester. Mester trago fermoso non es de joglaría, es decir, el mester, este oficio de escribir, es un trabajo hermoso, pero no es el de juglaría, no es de juglaría. Mester es sin pecado, caes de clerecía. Fablar curso rimado per la quaderna vía, a sílabas comptadas, caes gran maestría. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Los juglares evidentemente recitaban, así que ellos no podemos hablar de número de estrofas. Cuando el poema es transcripto, dijimos que Per Abad lo transcribe y demás, empiezan a aparecer tiradas de versos. No existe la estrofa ya de 4 versos, 4 versos, 4 versos, 4 versos, la estrofa tal cual como la conocemos nosotros. Los clérigos sí empiezan a utilizar la estrofa de 4 versos. Y terminamos este pequeño episodio de la juglaría y de la clerecía
retomando y sin cortar como hice yo, que de alguna manera empecé la disección también. Entonces era: mester trago fermoso non es de yoglaría, mester es sin pecado, caes de clerecía, fablar, hablar, curso rimado per la cuaderna vía, a sílabas contadas, caes gran maestría. Es decir, armar estrofas de 4 versos, 4 versos, 4 versos, 4 versos, y cada verso estaba medido y todos tenían de 14 sílabas, 14 sílabas. Eso se llaman versos alejandrinos. Entonces, la clerecía y la juglaría fueron 2 formas características de la Edad Media. Esto es lo que tratamos de contarles y tratamos de contárselos de una manera mejor, de una manera más entretenida, y seguramente en el próximo encuentro vamos a tratar de ver qué pasa con la prosa y qué sucede con los cuentos. Para la novela falta un poquito todavía. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima vez, que trataremos de contarles algo acerca de la prosa.